Le he puesto como título a esta predicación una buena intención y una correcta ejecución. Una buena intención y una correcta ejecución. Todos nosotros hemos tenido buenas intenciones desde que nacimos, ¿cierto? Pero creo que todos nosotros tenemos en nuestro registro, en nuestra historia, que tuvimos la buena intención de hacer algo y no lo hicimos, o lo hicimos, pero no lo ejecutamos bien. ¿Me explico? También tenemos registros buenos. Tuvimos una buena intención de hacer algo y lo ejecutamos correctamente. Creo que es ahí la clave para todo lo bueno que pudiéramos hacer en esta vida. Buena intención y junto con esa buena intención, una correcta ejecución. Yo anhelo de todo corazón que todas las buenas intenciones que tengamos podamos hacerla de una manera correcta, esa intención. Hacerlo, no quedarnos solo con la buena intención, sino que también con hacerlo. Con hacerlo. Hay un personaje en la Biblia que tuvo muy buenas intenciones, David, el rey David. De hecho, los salmos que él escribe es un registro de su sinceridad con el Señor. Si hay un hombre sincero en la Biblia, para mí uno de los tantos sinceros fue David. Este hombre, cuando escribe sus salmos, él habla de sus aciertos y desaciertos. Habla de sus fracasos en los salmos. Pide perdón públicamente cuando cometió ilícitos y pecados que afectaron a su familia y su entorno. Y este hombre David, que todos conocemos la historia, fue un hombre ungido por el Señor soberanamente. Tuvo una preparación en los momentos más difíciles de su vida ante una persecución con Saúl. Y este hombre tenía una particularidad, que amaba al Señor con todo el corazón. Con todo el corazón, aún siendo un hombre que le falló al Señor. Este rey David comenzó un reinado en Hebrón durante 7 años. Fue la primera vez que a David, delante de todo el pueblo, lo ungen como rey en presencia de los principales que estaban gobernando la nación. Sí, usted me dice, pero fue ungido por Samuel en el patio de la casa. Es verdad. Pero públicamente es ungido en Hebrón. Y cuando es ungido en Hebrón, él ya había pasado la persecución de Saúl, había pasado los momentos más álgidos de la vida, es ungido públicamente y él tiene un gran anhelo. ¿Sabe cuál es el gran anhelo? Después de haber estado ya declarado rey en Hebrón, él dice, yo quiero que mi gobierno, mi administración, mi presidencia tenga el sello más importante, y eso tiene que ver con la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque desde el reinado de Saúl, un reinado que duró 40 años aproximadamente, él no consideró la presencia de Dios. Y en aquel tiempo la presencia de Dios estaba enfrascada en un mueble, en el arca del pacto. ¿Cuánto saben qué es el arca del pacto? Tengo que explicarlo porque aquí hay personas que están por primera vez, como Ignacio, que te bendigo Ignacio, un joven que estuvo en una consejería el viernes. Él me dijo, pastor, yo nunca he entrado a una iglesia evangélica, nunca. Y el viernes entró por primera vez, tuvo una consejería conmigo y él está ahí, está atento. Entonces, ¿qué pasaba con el arca del pacto? Bueno, el arca del pacto era una especie de mueble donde estaba manifestada la gloria, la presencia de Dios en ese mueble. Dentro de ese mueble, eso no fue un mueble, pero era un arca, era una caja, un cofre, donde tenía 2 querubines en cada lado, con sus alas lo cubrían. Eran imágenes de querubines, no eran reales. Y tenía unos anillos para colocar unas varas, y estas varas eran cargadas por sacerdotes o levitas. Dentro del arca del pacto habían 3 elementos importantes. Estaba
las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón, la cual estaba seca y había reverdecido milagrosamente, y también estaba el maná. O sea, ¿por qué estaban estos tres elementos? Porque en la presencia de Dios debemos saber esto, que cuando hablamos de presencia de Dios, no es solamente un sentimiento o una nube, no. Cuando hay presencia de Dios, hay palabra de Dios. ¿Sí? Hay autoridad, la vara de Aarón, la cual estaba seca, reverdeció. ¿Qué quiere decir? Cuando está la presencia de Dios, todo lo seco tiene que reverdecer. Todo lo seco tiene que reverdecer. Y todo lo que no sirve para nada, porque un palo seco no sirve para nada, es útil porque reverdece. Y tiene autoridad. En presencia de Dios hay palabra y hay autoridad. Y también está el maná, que representa la provisión diaria del Señor, el sustento, o también algunos dicen la palabra. Entonces, entendemos que es tan importante para Israel el arca del pacto que ellos la habían descuidado. Cuando tú lees la Biblia, en 1 Samuel capítulo 6, o incluso antes del capítulo 4, vemos que Israel desperdició la gran oportunidad de administrar bien la presencia de Dios. Lo desperdició. Estuvieron en una guerra. En ese tiempo estaba Elí, el sacerdote de turno. Samuel estaba chiquitito. Van a una guerra contra los filisteos. Ellos llevan el arca del pacto, la llevan, pero parece que la llevaron como amuleto. Porque teniendo el arca del pacto, teniendo el mueble, por decirlo así, el cofre, perdieron la batalla contra los filisteos, teniendo el arca del pacto. Y ahí estaban liderando esa batalla Ofni y Fines, que eran hijos de Elí. Era un viejito, un sacerdote que se le estaba apagando la lámpara, dice el escritor. Perdieron la batalla y los hijos del sacerdote Ofni y Fines murieron. Y el arca del pacto la agarran los filisteos, pueblo enemigo de Israel, lo agarran y se lo llevan a su territorio. ¿Qué pasó? Llega donde el sacerdote Elí, un hombre que había sobrevivido, llega llorando y dice al sacerdote: tus hijos fueron muertos en la batalla. Y el arca del pacto fue llevada y capturada por los filisteos. Cuando escucha eso, el viejito, que era ya de 98 años, dice que estaba en la silla, al escuchar le impactó tanto. Dos noticias terribles: que sus hijos mueran, todo ser humano quedaría quebrado ante una noticia así, pero también hay una tristeza que le provocó la muerte, que la presencia de Dios ya no estaba con ellos, el arca del pacto. No hay tristeza más grande para el ser humano perder presencia de Dios, la comunión con Dios, y perder un hijo, ¿cierto? Se desnucó el viejito de 98 años, que era pesado, dice la Biblia, era gordito, y se desnucó. Desde ahí el arca del pacto estuvo con los filisteos, y usted conoce la historia de la escuela dominical, pero tengo que contársela a los hermanos nuevos también. Estuvo en el templo de Dagón, dios de los filisteos, Dios con minúscula, y ellos dejaron el arca del pacto ahí como el gran trofeo, el gran botín, el gran triunfo que habían tenido contra los israelitas, y dejaron el arca del pacto, y al otro día fueron a ver qué pasaba con el arca del pacto, y Dagón, dios filisteo, estaba caído delante de la presencia del Señor. Ellos quedaron consternados. ¿Cómo esta estatua está caída? ¿Quién la botó? Al otro día, ellos levantan la estatua, me imagino, al otro día van, y no solamente de nuevo la estatua está caída, sino que la cabeza de Dagón y las manos de Dagón estaban cortadas. Wow, ante la presencia de Dios, todo demonio, todo se ha de doblar ante el Señor. Aleluya. Ellos desesperados, ¿qué hicieron? Tomaron consejo los filisteos y dijeron: devolvamos el arca del pacto. Y ponga atención con este detalle porque tiene que ver con la predicación. Esta es la introducción nomás solamente. Dice que tomaron el acuerdo de que el arca del pacto tenían que devolverse a los israelitas,
pero tenían que enviarles presentes a ellos para que no viniera la ira del Dios de Israel. ¿Sabe qué hicieron ellos? Hicieron unos ratoncitos de oro y unos tumores de oro. Se lo echaron arriba del arca del pacto, porque suele ocurrir que la gente pagana mezcla lo de Dios con lo pagano. Suele ocurrir, ¿cierto? Y devolvieron el arca del pacto, y ponga atención, no tengo tiempo para buscar el versículo, pero usted lo puede leer, primera de Samuel capítulo 4, dice que ellos tomaron el consejo de enviar el arca del pacto con unos bueyes, y eso a mí me hizo eco. A ver, ellos colocan una forma, el mundo coloca una forma, los paganos colocan una forma para administrar lo que es santo, lo que es de Dios. Permítame detenerme acá. ¿Cuánta gente tiene un sincretismo tan grande con filosofías, con religiones, con tradiciones, con mitología? Lo toman como bueyes y lo mezclan con lo de Dios. Tal vez alguien está aquí que incluso consulta el tarot, consulta la brujería, y lo hace con una buena intención, porque los filisteos querían gentilmente devolverle el arca, pero mezclan lo pagano con lo que es santo. Y quiero que se detenga acá, porque hay algo que le pasa a David en su intención, en su buena intención de buscar el arca de Dios. Vamos para allá. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que cuando el arca del pacto fue llevada justamente por los filisteos, en ese momento que cae desplomado Elí, el viejito de 98 años, estaba la nuera de Elí, la esposa de Fines. Y ella escuchó y vio que su esposo había muerto, y vio la reacción del sacerdote. Y justo ella estaba embarazada. Y ante el dolor que su esposo había muerto en la batalla, ante el dolor que el arca del pacto, presencia de Dios, ya no estaba con ellos, dio a luz, y ante el dolor no pudo soportar el parto y murió. Y antes de morir, llamó a su hijo Icabod, que proféticamente estaba anunciando que la gloria de Jehová había sido traspasada. Icabod, la gloria de Dios se había ido. No hay dolor más grande. Para mí, ¿sabes lo que para mí el Espíritu Santo me muestra? Que el dolor de parto es lo más cercano al dolor que puede tener un creyente que conoció la presencia de Dios y abandona esa comunión con Dios. Ese es el dolor grande de alguien que tuvo la gloria, que tuvo la presencia de Dios. Y usted es muy teólogo, yo sé que aquí estoy dentro de académicos, usted dirá, pero pastor, somos templo del Espíritu Santo, Él prometió estar con nosotros todos los días. Sí, es verdad. Es verdad que tú eres templo del Espíritu Santo, y cuando pecas, la paloma no se te vuela, como dicen los pentecostales. Sigue la paloma ahí, sigue el Espíritu Santo. Lo contristamos. Pero ¿sabe lo que perdemos? La comunión con el Espíritu Santo. Y alguien tendrá el dolor de parto como la esposa de Fines por saber que ya no está la presencia, no está la comunión, o vivimos como si nada. Tan teólogo que somos, no, si está en mí el Espíritu, y el tipo peca, no ora, no lee la Biblia, pero sabe que por pura gracia el Espíritu sigue morando en él. Habrá alguien que le duele, tenga dolor de parto por no tener o por haber perdido el arca del pacto, haber perdido mi comunión con la palabra, haber perdido la autoridad espiritual, haber perdido la vara de Aarón, haber perdido el sustento de Dios, y estoy arruinado. Aleluya. Aleluya. El problema está que Israel sí tuvo dolor al principio por haber perdido el arca del pacto, por haber perdido la presencia de Dios, pero se acostumbró a vivir así.
Cuando los filisteos devolvieron el arca, llegó a una localidad que lo recibe ahí justo un hombre, un judío. Abinadab recibe el arca del pacto. La Biblia no dice si era levita, lo recibe. ¿Y sabe cuánto tiempo estuvo el arca del pacto en la bodega de Abinadab? En la bodega de Abinadab, porque el arca del pacto, ¿dónde tenía que estar? O en el tabernáculo o en el templo, ¿cierto? ¿Dónde? En la casa de un hombre llamado Abinadab. 20 años. 20 años. Israel siguió siendo nación. Se supone que seguía la devoción por Dios. Aparece Samuel en la historia. Pero el arca del pacto está, la presencia de Dios está en una bodega. Ahora no dice la Biblia la bodega, pero permítame especular que estaba en una bodega. Reinó como 40 años. Saúl ni pensó en el arca del pacto. Pero David sí. ¿Sabe cuál es el peor fracaso de Saúl? No haber muerto en la guerra. El fracaso de Saúl no fue haberme tropezado en una piedra y al segundo haberme caído, no. El fracaso de Saúl fue no haber considerado la presencia de Dios en su reinado. Él sabía que estaba en la casa de Abinadab y nunca fue a buscarla. Nunca la fue a buscar. El peor fracaso de un creyente, escúchelo bien. ¿Sabe cuál es el peor fracaso de un creyente? No es que tú digas en tu avanzada edad, nunca estuve en el púlpito predicando. No. Nunca estuve en el coro tocando el arpa. No, tampoco. ¿Cuál es el peor fracaso del creyente? Perder la comunión con Dios. Perder la comunión con Dios. ¿Y cómo terminó Saúl su reinado? Muerto y avergonzado. Porque lo que tú comienzas mal, si tú no enmendas el error, vas a terminar peor que tu inicio. David decide traer el arca y aquí quiero hablar acerca de una buena intención que él tiene, pero no tuvo la correcta intención en la primera intención. No tuvo la correcta ejecución. Acompáñeme por favor a 2 Samuel, capítulo 6. Recién estoy predicando, hermano. Vamos a ver 3 intenciones o buenas intenciones que tuvo David, pero con una mala ejecución. ¿Usted sabía que es una buena intención congregarse? Sí, por supuesto, ¿cierto? Es una buena intención tener promesas cuando canto, te seré fiel, Señor, aquí está mi vida. Es una buena intención hacer algo. 2 Samuel capítulo 6, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. Eran 30,000. Wow. Esto no lo hizo nunca Saúl. A Saúl lo ungieron rey y él comenzó a gobernar con su capacidad humana. Era un tipo de porte. Dice la Biblia que Saúl medía como 1,95 m. Imagínense el pastor Sergio, más o menos esa estatura. Era ancho de hombros. Imagínense. Y David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. Diga conmigo, buena intención. Vamos, todo bien ahí. Buena ejecución también. Los reunió. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre querubines. Todo iba bien, reunió 30,000. Primera de Crónicas capítulo 15 dice, o capítulo 14 dice que él reunió a los ancianos, a los principales. O sea, Samuel dice que reunió al pueblo
Y el escritor de Crónica dice que reunió a la autoridad, o sea, estaba todo el pueblo reunido. ¿Y cuál es la buena intención que él proclama? Vamos a traer el arca del pacto, por fin lo vamos a traer. Y yo me imagino que el pueblo todos gritaban, ¡yes! ¡Sí! Vemos tres buenas intenciones, que no es lo mismo que tres buenas ejecuciones. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. ¿A quién se le ocurrió la idea de trasladar el arca del pacto inicialmente con bueyes? Diga conmigo, ¿a quién es? ¿De quién fue la idea? Diga conmigo, la idea vino del mundo. ¿Sí? Sabiduría humana. Toda sabiduría humana. El apóstol Santiago dice que es terrenal, es animal y diabólica. O sea, la presencia de Dios que anhelaba David, que anhelaba los 30,000. Sí, queremos el arca del pacto. ¿De qué manera la traemos? Dice que con un carro nuevo. Y obviamente que los carros eran trasladados por bueyes, obvio, ¿cierto? No era como ahora, no era un carro alegórico. Dice, cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. La Biblia no dice que Usa y Ahío y Abinadab eran levitas, solamente eran judíos común y corriente. Pero dice que estuvo 20 años en la casa de Abinadab, o sea, se habían familiarizado con el arca. Hay gente que se familiariza con la presencia de Dios, se familiariza con las oraciones del Padre, se familiariza con las oraciones del pastor, lleva años en la iglesia, pero no tiene comunión con el arca. ¿Me explico, cierto? Entonces, cuando llegó el momento, me imagino que Abinadab dijo, muchacho, llegó el día que el arca del pacto tenga que ser administrada por el rey David. Y ahí está dos buenas intenciones de Ahío, de Usa, del rey David. De Abinadab, buenas intenciones para que el arca del pacto llegue al reinado de Israel. Pero no eran levitas. ¿Quiénes guiaban el arca? Hombres que no eran levitas. Aquí quiero hilar más fino. La presencia de Dios debe ser administrada por personas que son espirituales. La palabra que se enseña tiene que ser enseñada por personas con la unción del Espíritu que están en consagración con el Señor. Los que tocan un instrumento, porque ellos guiaban. ¿Qué estaban guiando? ¿Qué tenía el arca? Guiaban la palabra, guiaban la autoridad, guiaban la provisión. La provisión puede ser algo logístico, hasta sacar una fotografía. Todo en el sonido, todo lo hacemos en función de que haya un culto. Pero ahí representa personas que tienen experiencia, pero no, escúchalo bien, tienen experiencia con las cosas de Dios, pero no tienen comunión con Dios. Ay, Dios. Hay gente que tiene experiencia, se conoce todos los cantos, es fiel congregándose. 20 años llevaban Ahío y Usa en ese culto en su casa. 20 años. Solamente tenían la experiencia. Y guiaban el carro. ¿Sabe lo peligroso que nos puede ocurrir? Que nosotros guiemos lo espiritual cuando andamos en la carne. Ay, Dios. O poner personas que son expertas en hacer algo en lo natural, profesionales en un asunto, pero no andan en el espíritu. Ay, Señor. ¿Qué pasó? Bueno, estamos leyendo ahí, versículo 5. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera y de arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. O sea, había una fiesta, había una algarabía, pero había una fiesta sin discernimiento de la palabra y del Espíritu.
No todo fervor, no toda algarabía, no toda celebración, no siempre está Dios presente. Hay gente que es más fervorosa que nosotros en un concierto. Hay gente que hace una carpa en el Estadio Nacional un día antes, ¿para qué? Para estar de los primeros en la entrada para ver a su artista favorito. No todas las personas, escúchalo bien, que muestran una pasión, están correctamente haciendo bien lo que está en su corazón. Dice que estaba toda la casa, dice toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová. Nosotros cuando cantamos la canción que David danzaba, ponga atención que esa fue después, no la primera vez, porque la primera vez todos danzaban. La segunda vez que quiero hablar de la correcta ejecución, David fue el único que danzó. Porque después de un error, después de haber tenido una buena intención y una mala ejecución, uno se mide, dice, voy a tener control de mis emociones, voy a tener control de mis decisiones. ¿Alguien le ha pasado? Por supuesto. ¿Cuántas relaciones fueron solamente por emoción y tuviste la buena intención, pero hubo una mala ejecución? Y después vuelves a tener otra relación con una persona que ahora tú dices, ahora sí, y te pones tímido. No, ahora no quiero cometer el mismo error. ¿Cierto? Bueno, todos estaban contentos. Y eso quiero también poner aquí un punto de inflexión. Nosotros somos personas con emociones. Y nos emocionamos cuando Chile hace un gol, nos emocionamos cuando nace un hijo, nos emocionamos cuando Colo-Colo es campeón. Nos emocionamos, ¿no? Algunos solamente tienen la emoción de llorar, pero ese es otro tema, de otro equipo. Y todos tenemos emociones, pero las emociones no son la temperatura, no son el índice de nuestra comunión con Dios. Como decía Luis el viernes pasado, ¿cuántas personas hacen todo lo que nosotros le pedimos de este púlpito? Salte, salta, grita, grita, adore. Que lo adora, lo hace todo mecánicamente. Y como todos lo hacen, todos lo hacemos, porque así somos los seres humanos. Si la mayoría hace algo, todos lo hacemos, ¿no? Todos lo hacemos. Si hay algo que he pedido al Señor, Señor, si tú nos vas a enviar un verdadero avivamiento, que no sea un avivamiento humano, que no sea una emoción colectiva, que no sea una algarabía de día domingo, no. El verdadero avivamiento debe tener 3 elementos importantes. Debe tener correcta palabra interpretada, aplicada y vivida. El arca del pacto tiene las leyes, tiene la palabra de Dios. En un verdadero avivamiento tiene que haber palabra. Yo no consigo avivamiento donde alguien dice, no fue necesario predicar. No me diga que no fue necesario predicar. Porque en el arca del pacto hay palabra. Me fui a la bola del espíritu, dicen algunos. Y literalmente en su espíritu, pero no en el Espíritu Santo. El Santo nos guía a la verdad, la verdad es la palabra. Los fracasos de los avivamientos, ¿cuáles fueron? Por torcer la palabra. ¿Usted sabe cuál fue el fracaso del avivamiento en la Azusa Street? El gran avivamiento que se provocó en 1906-1909. Ese avivamiento duró casi 9 años. Ya tuvieron que establecer la primera agrupación que se formalizó de ese avivamiento, tuvieron que establecer doctrinas, de las cuales hasta el día de hoy nosotros la Asamblea de Dios heredamos. Doctrinas. ¿Por qué? Porque lo que provocó el cese del avivamiento es que hubo mucho sensacionalismo que no era del Espíritu Santo, y de ahí se provocaron herejías. Entre ellos salen este movimiento llamado los Solos Jesús o la Iglesia Apostólica Unicitaria. De ahí sale, de un mover glorioso, pero cuando no hay palabra, el avivamiento se termina. Hay provisión también, está la vara de Aarón. O sea, todo lo que provoca un avivamiento, lo seco reverdece. Lo que está sano puede
si la voluntad de Dios, sanar. Los muertos resucitan, los ojos de los ciegos se abren. Todo lo que está todo lo que está seco en un avivamiento vuelve a reverdecer. Ese es el avivamiento que queremos. Es el avivamiento que debiéramos anhelar. No solamente un culto bonito en Avívanos, todos contentos y el lunes vivir como cualquier terrenal en este mundo. Eso no es avivamiento. Yo he seguido algunos grupos, iglesias acá en Chile, y ellos dicen, estamos en avivamiento. Y la verdad es que yo no he visto ningún cambio en la gente. Ese mismo personaje dice que estamos en avivamiento, en una cancha de fútbol quiso agarrarse con mi compadre Sebastián ahí, a combo. Pero él dice que está en avivamiento en su iglesia. ¿Cómo va a estar en avivamiento si quiere pegarle a mi compadre Sebastián acá? En la cancha, o sea, ¿de qué avivamiento estamos hablando? ¿Cierto? ¿De qué avivamiento? Un avivamiento provoca cambios en la persona en todo aspecto. Ese es un verdadero avivamiento. Háblame de alguien que está en avivamiento, tiene una buena relación con las personas, tiene fruto del Espíritu. ¿Aló? No es solamente que tirita, danza, habla lengua, todo eso es lindo, pero muéstrame a alguien lleno del Espíritu, tiene fruto del Espíritu. Tiene fruto del Espíritu. Esa es una persona con avivamiento. Sí, tiene que manifestar los dones, la gracia, pero no puede andar peleando en la cancha. Gracias a Dios que Sebastián nos representó bien a Generación Encendida. Nos representó bien. Y les ganamos. Sí, pues les ganamos ese partido. ¿Sabe lo que provoca el versículo? Una buena intención con una mala ejecución provoca un quebranto. O sea, la fiesta se apagó en un segundo. Las buenas intenciones con malas ejecuciones se desmorona en un segundo. Como construir en la arena. Tengo la buena intención de hacer una casa. La buena intención, pero lo hago en la arena. A mi manera. A mi manera. ¿En cuánto se desplomó una casa construida en la arena? Al segundo. Al segundo. ¿Dónde dice eso, pastor? Versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaron. Diga conmigo, buena intención. Fue amable Usa. Hay gente amable dentro de nosotros, correctas personas. En todo aspecto, yo siempre he dicho, son ejemplos de ciudadanos. Y cualquiera diría, tiene ganado el cielo, ¿cierto? Pero nadie se gana el cielo por su obra. Es correcto en todo aspecto. Hasta cuando sale con el perrito hace popó, anda con la bolsita así. Oh, Bobby, no te preocupes. En todo es correcto. Pero ¿sabe cuál puede ser su mala ejecución? No tener comunión con Dios. Hay gente que atea que tiene más comportamiento que muchos canutos, pero tienen una mala ejecución. ¿Cuál es la mala ejecución? No creer en Dios y no tener comunión con Dios. Iba todo bien. Usa sostiene el arca porque se está cayendo, la sostuvo. Los bueyes, idea del mundo, los bueyes tropezaron y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa, que significa quebrantado. Ay, Dios mío. ¿Cuántas cosas hacemos como para el Señor a nuestra manera, con buenas intenciones, pero con erradas ejecuciones? La errada ejecución es no hacerlo de acuerdo a lo que está establecido en la palabra. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios? Aquí está, en la Biblia. Todo, hasta cómo sonarte. Sí, la Biblia dice cómo debes sonarte. La Biblia no es un libro solo de religión. La Biblia es el libro de vida para todos los seres humanos. El cielo, la tierra, las modas pasarán, los carros nuevos pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Denle un aplauso al Señor.
Aleluya. Estos carros nuevos, estos bueyes representan lo humano, lo natural, el paradigma del mundo. ¿Cuántas veces como pastor he recibido la tentación de líderes importantes que dicen, ¿quieres que tu iglesia crezca? Un día un hermano me dijo, pastor, no estoy de acuerdo con la administración de la iglesia. Así. No estamos de acuerdo con el liderazgo. No, porque aquí, allá, claro, él era un gerente y tenía parámetros de este mundo. Tenía bueyes grandes. Pero tuve que decirle, mira, es verdad, tal vez no somos tan dotados en la administración. Pero una cosa, mi gran preocupación y mi gran ocupación no es solamente hacer las cosas bien, sino que agradar a Dios con las personas que están. Porque los que lideran, algunos no tienen incluso cuarto medio, pero son llenos del Espíritu Santo, viven en santidad y guían a los hermanos. Y también le dije, la iglesia tiene otro parámetro de liderazgo. ¿Cuál es? El de Cristo. Porque el que quiera ser el administrador, el líder, debe servir a los demás. Y debe ser el primero. Siempre yo le he dicho a la gente que critica algo, usted si critica, ¿se pone usted el overol para que esto lo podamos resolver entre todos? Porque es fácil opinar de la galería cuando no nos ponemos la camiseta y no jugamos en la cancha. Todos somos entrenadores, ¿cierto? Pero no todos somos jugadores. ¿Qué es lo que provocó esto? Que vino un quebranto, y el quebranto generalmente lleva al ser humano a la reflexión. Benditos quebrantos que nos llevan a la reflexión. Porque el ser humano cuando anda como avión, hermana Vilma, como avión, ¿se entiende, cierto? Usted ya es más chilena que venezolana. Cuando el ser humano está en la cúspide y como le ha ido bien, porque tiene bueyes fuertes, porque tiene carro nuevo, porque es un hombre con recursos, es un hombre competente, no es un carro viejo, no es un carro nuevo. ¿Qué ocurre? No reflexiona. Las principales decisiones del ser humano no están en el triunfo, están cuando estamos en el fracaso. Ahí comienzan las grandes decisiones de la vida. Ahora, es ideal que no sea el modo operandi, pero en el fracaso nosotros miramos para atrás y como somos tan porfiados, tenemos que ver el error. Porque cuando nos dicen, escuchamos que estamos en un error, no lo atendemos. Pero cuando lo vemos, ay Dios mío. Por favor, atendamos inmediatamente, aunque no veamos el error, atendamos el consejo de los más sabios, de los pastores. Atendamos el consejo y no esperes ver todo lo que quedó atrás, arruinado para recién tomar una decisión. Pero aún así, lo que hace David, diga conmigo, reflexiona. Versículo 9, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Recién ahí, el tejazo, hermana Vilma, el tejazo es cuando alguien entiende a la fuerza, le dolió. ¡Ay, Dios! ¿Entendió, cierto? Ya, gracias. Ella es nuestra representante para todos los extranjeros acá. Entonces, ¿cómo he de traer la presencia de Dios? Si eso es lo primero que tenemos que hacer. Jesucristo habló respecto a esto. Antes de construir una torre, ¿qué tienes que hacer? Siéntate primero, calcula los gastos. No sea que la torre tenga a la mitad. ¿Por qué? Porque, no sé si los israelitas eran como nosotros los latinos, porque a nosotros se nos ocurre hacer torres, pero no pensamos antes cómo hacer la torre. Y vamos y decimos este dicho muy latino, en la marcha arreglo la carga. ¿Ha dicho usted eso? Démosle más. Vamos con este negocio. Y para el pastor, unja las llaves del negocio. Y todo es como casi, escúchelo bien,
¿Cómo lo hace el mundo? El mundo no hace eso, ¿no? No estoy en contra de orar por la llave de tu negocio, lo voy a hacer. Pero escúchalo bien, ¿cuántas formas son como la del mundo? ¿El mundo qué hace si no llama al pastor? ¿Llama a un chamán? ¿Llama a un brujo? ¿O no es parecida la forma? Llama a bueyes de este mundo, los llama. Algunos tienen su crucecita de parqui, su hojita de ruda, la Sor Teresa. Algunos le echan agua bendita. Salmo 91 abierto. Desde el momento que comenzaste el trabajo, pulsera roja. ¿Cuántas supersticiones? La pulsera de Omar. No sé si alguien tenía esa de no sé cuántos poderes. 11, la ocupaste. La ocupaste. La ocupaste. ¿Cuánto amuleto, cuánto buey que este mundo nos ofrece? Y lo decimos en el nombre del Señor y lo celebramos. Y lo celebramos. Las formas se parecen, pero el fondo tiene que marcar la diferencia. Mira, yo puedo orar por la llave de tu auto, puedo orar por la llave de tu negocio, puedo orar por tantas cosas que el hermano a veces dice, pastor, ¿puede orar por la argolla? Yo sé que una tradición, bueyes, que este mundo te ha tratado de meter. A los hermanos que me piden orar por el auto, orar por la llave, yo digo, oro por ti. Porque el auto no va a sentir el poder de Dios. ¿Cómo es así? Mientras lo unjo. ¿Te imaginas, hermano? Ore por la argolla, pastor. Con todo respeto le digo, mire, la argolla no se envejece. O sea, sí se gasta un poco. Pero yo oro por ti. ¿Cómo oras por la argolla? Oro por ti. ¿Me puedo ungir la casa, pastor? Denle un aplauso, por favor, a la niña. Ay, Dios mío. Sí, oramos por la casa, pero principalmente ¿por quiénes oramos? ¿Quiénes le dan vida? ¿Quiénes le dan la bendición o la maldición a una casa? Los que habitan ahí. Por eso tanto buey, tanto carro, tanta superstición entre nosotros. ¿Por qué tenemos que tomar la misma forma de los filisteos? ¿Por qué? ¿Cómo puedo emprender de alguna forma? David está diciendo, ¿cómo emprendo el reinado? ¿Cómo hago que la presencia de Dios venga a mí? David, no es con tu buena intención, es con una buena intención, pero agrégale una correcta ejecución. Diga conmigo, correcta ejecución. Y ahí recién David empieza a entender. Versículo 10, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Fue prudente. Hermanos, la prudencia es buena. ¿Cuántas cosas nosotros hemos querido hacer desde que iniciamos la iglesia y después de 14 años recién hemos hecho? Desde que iniciamos la iglesia sabíamos que teníamos que enviar pastores, pero no lo enviamos inmediatamente. Tuvimos que formarlos. Tuvimos formas. ¿Cuál es la forma? Instituto bíblico. Y usted dirá, pero pastor, instituto bíblico no hace pastores. No hace, pero lo forma. Lleno del Espíritu Santo. La iglesia tiene que dar testimonio de ello. No es de la noche a la mañana esto. Hay una preparación. Entonces David, entristecido, con reflexión, aún no sabiendo cómo traer la presencia de Dios al reinado, envió el arca, y ponga atención dónde lo envió, a un personaje que la Biblia registra que era un levita, Obed Edom Geteo. Era levita. La primera vez los filisteos, ¿a quién le pasan el arca? A un hombre que no es levita. La Biblia dice que la presencia de Dios se tiene que administrar con sacerdote y levita. David está reflexionando, yo no puedo seguir el modo operandi de los filisteos. David le viene la luz del Señor de a poquito. Mira, el arca del pacto no la podemos devolver a Abinadab porque murió Usa.
se dio cuenta que Usa y Agío no estaban determinados por el Señor para administrar los santos y lo envía a Obed-edom. Mira, cuando alguien está en el fracaso y comienza a reflexionar y ocupa la sabiduría y prudencia, va a tener primeros pasos de acierto. Va a tener primeros pasos de acierto. Uno de los primeros pasos de acierto que alguien que ha estado lejos de Dios, uno de los primeros pasos es congregarse. Me congregaré. Aquí hay hermanos que entregaron su vida al Señor o se volvieron al Señor ayer en Plaza Puente Alto. Diste el primer paso. Estás aquí. Diste el primer paso. Estás acá. Acompáñeme, por favor, a la correcta ejecución. Porque hablamos de la buena intención, pero con una errada ejecución. Ahora vamos a ver una buena intención agregando la correcta ejecución. Habían pasado 3 meses y medio. 3 meses y medio donde David se sentaba, reflexionaba. Tengo que indemnizar a la familia de Abinadab. Murió Usa. La crítica que tuvo David probablemente. Porque cuando uno tiene una buena intención y una mala ejecución, las críticas son gratis. Te van a llover las críticas. Tuvo 3 meses el arca del pacto en la casa de Obed-edom Geteo. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que Dios bendijo la casa de Obed-edom Geteo en todo. En todo. Oh, David recibe la información. 3 meses y medio. David, rey de Israel, le venimos a decir lo siguiente: la casa de Obed-edom Geteo fue bendecida en todo. Y David dentro de sí decía: eso es lo que yo quiero. Pero más que la bendición, hay algo que aquí me vuela la cabeza lo que voy a leer. Porque David no solo deseaba la bendición, él deseaba al que entrega la bendición. Él era un rey humano, pero él sabía que el que tenía que gobernar esa nación era el rey de reyes. Era el rey de reyes. Como pastor, siempre le he dicho: usted por favor nunca me diga a mí que soy un buen pastor. Y usted dice: ya, pastor, ¿es mal pastor? No, no soy un mal pastor, creo. Pero ese título le pertenece a uno solo. Y él lo dijo. Y ese buen pastor se llama Jesucristo. Él es el buen pastor de la iglesia. Él es el buen pastor de la iglesia. Él es el buen pastor de la iglesia. Él es el buen pastor. A Él sea la gloria. Él es el buen pastor. Él dijo: yo soy el buen pastor. Y mi vida doy por las ovejas. Y la dio en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y nos salvó. Yo no voy a ir a una cruz por usted. Y probablemente yo no dé mi vida por usted. A lo más la voy a dar por mi esposa y mis hijos. Por ellos. Tal vez sí la estoy dando de a poco por usted, desgastándome físicamente por usted, emocionalmente por usted. No me ponga en una gruta, no. Sí, y aquí no solamente quien le habla, aquí hay pastores, hay líderes que han dado su vida por el Señor y por ustedes de un modo progresivo. Nadie tiene mayor amor que el que ponga su vida por sus amigos. 3 meses y viene la correcta ejecución. Primera de Crónicas, capítulo 15. Hizo David también casas para sí en la casa de David. Y aquí esto me vuela la cabeza. ¿Está leyendo la Biblia conmigo? ¿Sí? ¿Cuántos trajeron Biblia? Levante su mano ahí con la Biblia. Somos el pueblo del libro. Traiga Biblia, líderes, traigan Biblia. Veo líderes que están sin Biblia, aunque suene legalista, traiga Biblia. Y arregló un lugar para el arca del pacto. Y le levantó una tienda. Aleluya. ¿Qué significa eso? Morada. Quiero que el arca del pacto esté en mi casa, que esté, y le preparó lugar. Le preparó lugar. Eso habla de intimidad. ¿A quién tú colocas en tu casa? Alguien de confianza, alguien íntimo, que se queda ahí. Y eso es lo que
debiéramos anhelar. Que la presencia de Dios, señores, no sea un amuleto para tu negocio, no sea un amuleto para tu casa, no sea lo principal que esté en tu vida. La presencia de Dios tiene un lugar preparado. Denle un aplauso al Señor. David le preparó un lugar. Ese lugar hoy, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, somos nosotros ese lugar. Dice que lo preparó, hermano, todos los días debemos preparar nuestra vida al Señor. Todos los días. Le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios, mira, recién viene la iluminación, porque del fracaso, escúchalo bien, del fracaso vienen las buenas decisiones, intenciones y ejecuciones. Le tengo buena noticia a aquel que está fracasado, arruinado. Que la segunda vez que ahora que te levantas lo vas a hacer mejor y lo vas a hacer sujeto a la palabra y no a tu emoción. Aleluya. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Entendió. Porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual él le había preparado. Su buena ejecución se muestra en el discurso cuando le dice a todo el pueblo. Él le está enseñando al pueblo. Escúchelo bien. Los errores de uno afectan el entorno. El reivindicarme y reconocer que estoy en un error afecta a los demás también. O sea, si yo cometí un error públicamente, tengo que pedir perdón públicamente. Si yo afecté públicamente, tengo que traer el bien públicamente. O sea, David está enseñándole al pueblo, así se tienen que hacer las cosas. O sea, en otras palabras, David está diciendo implícitamente, yo la embarré. Yo traje dolor a una familia, porque mi buena intención, aunque era una buena intención, trajo la muerte por una mala ejecución. Oye, es complicado esto, hermano. David no quería matar a Usa, pero fue culpable implícito de la muerte de Usa. ¿Me está siguiendo lo que estoy diciendo? ¿Cuánta gente hoy está en el infierno y tuvo una buena intención de, a través de una religión, a través de un carro nuevo, a través de bueyes, acercarse a Dios, pero hoy están en el infierno? Porque la correcta ejecución es entregarle la vida a Cristo. El cementerio está pavimentado, como dijo un predicador. Las lápidas de personas con buenas intenciones, pero muchas con malas ejecuciones. No te quedes en la buena intención. Ejecútalo, pero ejecútalo bien. Y dice, y reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. Y ahí hay una lista de todos los levitas. Mira, David detalladamente empieza a nombrar los nombres de cada uno. O sea, David, antes de danzar, va a la palabra, va al manual. ¿Cómo tengo que ser? ¿Cómo debo ser un padre para mis hijos? ¿Cómo debo serlo? Por favor, no me diga usted que lleva años en el Evangelio, es que pastor, nadie nació con un manual de cómo ser un buen padre. Mentira, el manual lo tiene acá. No, que nadie tiene el manual para ser esposo. ¿Cómo que nadie? El manual está acá escrito por miles de años. Te creo a alguien que no conozca esta palabra. Pero ¿cómo somos nosotros los humanos, latinos? Somos de aquellos que compran un televisor, cualquier artefacto electrónico, y la ansiedad de tenerlo, Cyber Day.
80 cuotas, no importa. Es la tele que anhelaba. Y nos ponemos espirituales. Ahí vamos a ver los cultos en vivo. Al pastor más grande. Sí, pues a todo lo arreglan espiritualmente. Porque vuelvo a decir, los bueyes se mezclan con los santos. Y no debiera ser así. Y llega la tele, ¿cierto? Como 5 hombres trayendo tele. Bueno, un cine te traen. Y ahí tú, desesperado, abre la caja, pasaste a llevar la antena y ¡pah! Y ahí empieza con el control. Y bloquea la tele. ¿Por qué? Dígalo fuerte. No viste el manual. Pero la ansiedad de tener algo, no vemos el manual. ¿Y por qué? Porque somos arrebatados y atarantados. Mara Vilma, usted sabe que sí. Somos atarantados para tener una relación con una niña, con un joven. No, inmediatamente quiere pololear al tiro. Al tiro. Quieren pololear. Arrebatados, ansiosos. Le proponen un negocio. No, al tiro, a ojos cerrados. Me involucro en el ministerio, me voy a cualquier parte. Al tiro, no consulto con nadie. Y vienen los quebrantos. Y vienen los dolores. Recién después de todo eso que David analiza la escritura, versículo 27, primera de Crónicas 15, 27, y David iba vestido de lino fino. Y también todos los levitas que llevaban el arca, asimismo los cantores, y que Ananías era maestro del canto entre los cantores, y llevaba también David sobre sí un efod de lino. Y de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto, obviamente a través de los levitas. Dice el arca del pacto de Jehová con júbilo, con sonido de bocina y con trompeta y címbano al son de los salterios y arpa. El mismo episodio se repite, pero de un modo correcto, con una buena ejecución. Había músicos, los mejores músicos habían en el primer intento. Estaban los mismos músicos probablemente, pero había una buena ejecución. Y no en lo musical, sino que en aplicar la palabra. Y dice, pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Y así trajeron el arca de Dios y lo pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. Y ofrecieron holocausto y sacrificio de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Aleluya. Aleluya. Una buena ejecución con una buena intención traerá bendición a todo un pueblo. Dice que finalmente David bendijo al pueblo. Recién vino la bendición al pueblo cuando hubo una correcta ejecución. La bendición no es solamente decir Dios te bendiga, no, mi ejecución va acompañada de esa declaración. Lo voy a decir más lento. Mi deseo de bendición a mis hijos, a mi familia, a la iglesia, debe ir acompañada de una correcta ejecución. ¿Se entiende? La bendición, por decirlo, hasta los brujos dicen, el Señor te bendiga. Hasta los brujos dicen así. Y usted dice, amén. ¿Cómo? Las sectas dicen que el Señor te bendiga. Los paganos dicen que el Señor te bendiga. Hasta los ateos. Pero diferente es la declaración cuando va cargada de una correcta ejecución. ¿Alguien me entiende lo que quiero decir? Es bendición, buena intención, pero con una correcta ejecución. Eso trae bendición. Eso trae bendición. Hay un paréntesis de Mical, no es el tema de hoy, pero generalmente en los avivamientos siempre hay gente que mira con menosprecio a los que son llenos del Espíritu. No, esto no es de Dios. Que el pastor se ponga a saltar acá, que me pasa, hermano, cuando me toca el Espíritu, trato de controlar, me da por saltar.
Oh, qué poco protocolar. No sé, hermano, pero me trato de controlar porque por mí me saco la chaqueta y me pongo a danzar de felicidad. Si antes era apasionado saltando en el tablón por un equipo que ganaba, perdía y ganaba y ganaba, ¿cómo no voy a celebrar al Señor con todo que con Él somos más que vencedores y Él nunca ha perdido ningún partido? Con mayor razón salto y alabo al Señor. Con mayor razón. Con mayor razón. Si era apasionado por algo, no, ponerme fome, aburrido, no. Aleluya, no. ¿Cómo voy a ponerme así? Algunos de ustedes eran buenos para bailar, andaban carreteando, le ponían de todo, le ponía hermana Vilma de tomar. Se convierten a evangélicos, o sea, se convierten supuestamente al Señor. Fome. Ni el dedito chico lo mueven en la canción. Nada, nada. Y antes era el que armaba la fiesta. ¿En qué te convertiste en un evangélico fome, canuto, aburrido? Si el evangelio es el poder de Dios más maravilloso y glorioso. Él me ha traído gozo y alegría. Él me ha traído gozo y alegría y paz. Alabe su nombre, póngase en pie, denle un aplauso al Señor. Tiene la buena intención de congregarse, le felicito. Tiene la buena intención de estar cantando con alegría, de aplaudir, le felicito, pero apliquemos esto, por favor. Yo creo que nos estamos preparando para un avivamiento. Yo creo que viene algo nuevo, como decía la sierva de Dios temprano, pero tenemos que hacerlo correctamente, ejecutarlo correctamente. Ejecutarlo correctamente. Yo no necesito bueyes ni carro nuevo en la congregación. Lo que necesitamos es al Señor y al Espíritu Santo y su palabra. Eso es suficiente. Palabra de Dios, a Cristo reinando y al Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Si usted tiene una buena intención de congregarse, le felicito. Si tiene la buena intención de cantar canciones, le felicito, pero comience a dar el primer paso, métase un discipulado. Porque David lo detalla completamente, Primera de Crónicas capítulo 15. Habla lo que dice la Escritura. La pasión sin revelación de Cristo es un mero fanatismo que termina de la noche a la mañana. Dios no quiere fanáticos, Dios quiere gente adoradores. Que la adoren en espíritu y en verdad. Yo era un fanático de un equipo de fútbol, era un ciego. Pero cuando vino Cristo no me hice fanático de Cristo, me hice un adorador de Cristo. En espíritu y verdad. Esa es mi pasión, Cristo.